Ya, chicas, vamos a comenzar con el tema 5. Sería nuestro último tema de hoy. Les quería comentar, chicas, ustedes han llevado el tema ya de cefaleas, porque fue un tema que en ese momento, cuando la promoción que tenía, llevamos el curso, cefaleas, el doctor no lo desarrolló en el tema del parcial, sino que a las finales lo desarrolló para los temas del final. Entonces les consulto si no para, también, si todavía no lo ha desarrollado, lo hacemos también de igual manera para el final, o si no, y si sí lo ha hecho, ya normal lo juntamos, ese tema para mañana o pasado estaremos así. Hola, Cefalea sí va a entrar en el examen. Ah, ya, perfecto. Entonces, luego coordinamos. No sé ustedes, chicas, entre el lunes o martes, ¿qué día se les acomoda mejor? En la, de manera en la tarde, no sé si no tienen clases para ahí aprovechar en hacer o los dos temas en un día o un tema cada día. En los martes tenemos clase de dermato, de neuro o psiqui algunos, y los lunes tenemos clase de dermato. O bueno, de la ¿A qué rotación hora? de M3, de 3 a 5 por ahí. Podría ser en la noche. Ya, sí, está bien. En mi caso también tengo clase como de 7 a 8, pero o sea, antes también como de 5:30 a 6:30, una hora se puede avanzar y después también podemos continuar. Una cosa que igual vamos a terminar los temas. Entonces, bueno, vamos a avanzar con la parte de ictus isquémico y mañana ya estaremos viendo, o bueno, entre mañana y pasado, los últimos temas que quedaría cefaleas y Parkinsonismo. Entonces, pero con ictus isquémico hay unas cosas puntuales también. Como definición, es un déficit neurológico que puede ser permanente o transitorio, resultado de un proceso patológico cerebrovascular. De acá tenemos que algunas cositas. Por ejemplo, si tenemos que hay síntomas, pero estos se dan en menos de 24 horas, tenemos un TIA, ¿no? Un ataque isquémico transitorio. Pero si es que hay síntomas y se da en más de 24 horas, ahí ya vamos más para lo que es un ictus isquémico. Y si no tenemos síntomas, pero lo que sí tenemos son imágenes, ahí lo que vamos a tener es algo denominado un infarto silente, ¿no? Que a pesar de que el paciente no presente síntomas, cuando le hagan alguna prueba de imagen, ahí va a salir que tiene una lesión. Y si presenta síntomas y también hay imágenes, eso también puede ser compatible con un ictus isquémico. Ya está recuerdo. ¿Y qué es lo mismo que se ve en esta imagen, más o menos? Tenemos una isquemia focal arterial, tenemos, si hay presencia de síntomas y estos se dan en más de 24 horas, un ictus isquémico, un stroke isquémico. Y si tenemos síntomas, pero se dan en menos de 24 horas, tenemos un TIA, un ataque isquémico transitorio. Si no tenemos síntomas, pero sí tenemos lesiones en imagen, vamos a tener un infarto silente. Y si tenemos síntomas y tenemos también lesiones en imagen, también puede ser un ictus isquémico, es lo que vemos acá. En los factores de riesgo tenemos factores de riesgo modificables y no modificables. A ver, ¿podrían mencionarme más o menos algunos factores modificables que recuerdan de ictus o de ACV? Los factores que son más frecuentes, como algunas enfermedades también o hábitos que puedan predisponer a una persona a desarrollar una ACV.
A ver, chicas, vamos a ir. De las modificables vamos a tener la hipertensión arterial, si la persona es fumador o no, si es obeso, predispone, ¿no? Y también puede ser la dieta, la actividad física, son factores que pueden modificarse. Si hay dislipidemia, hábitos como el alcohol, factores no modificables los que conocemos, ¿no? Edad. Si hay mayor edad, es más riesgo de un infarto cerebral. El sexo. En el sexo, los varones tienen más riesgo que las mujeres, pero se dice que pasado la menopausia, ahí como que se iguala o hasta se invierte y las mujeres tienen un poco de más riesgo. Y en cuanto a la etnia afroamericana tiene más riesgo de ictus isquémico. En cuanto a la fisiopatología, el ictus puede ser consecuencia de sucesos como hipovolemia, que haya una falla en la bomba, consecuente con una hipotensión arterial y que pueda haber una trombosis o tromboembolismo. Entonces, otra cosa a resaltar es que tenemos el flujo sanguíneo cerebral. Lo normal es que el flujo sanguíneo esté en 50 mililitros, pero si este cae a 20, hay una disminución eléctrica, hay, hay una disminución. Y se dice que si esto cae a 10, ahí sí ya va a haber muerte celular. Entonces, entre en una lesión eléctrica y muerte celular hay algo denominado de acá, zona de penumbra, que es como un paso previo. Todavía no se ha muerto completamente, pero hay poca perfusión. Entonces, todavía es como un limbo, es un estado en el que hay poca perfusión, pero todavía se puede salvar. Tiene riesgo de dañarse, pero puede revertirse. Así que acá es donde tiene que tratarse sobre todo, para que salga de esta zona de penumbra y no pase ya para un infarto. La cascada de eventos que se tiene acá, hay una despolarización activa y un exceso de liberación de glutamato y empieza a haber muerte por citotoxicidad. Hay luego más daño, hay más edema cerebral y aparecen los más fenómenos de muerte celular por apoptosis, ¿no? Inflamación, edema, que termina en apoptosis, llevando a la muerte celular. Esto de acá es importante y por eso les puse preguntitas en el pretest y también he puesto preguntas acá y en el quizzes. Esto es una de las cosas que les diría que hay que recordar. La clínica que va a variar según el territorio vascular. Tenemos estas tres principales: arteria cerebral anterior, arteria cerebral media y arteria cerebral posterior. Cuando afecte la arteria cerebral anterior, lo que vamos a ver es una hemiparesia a predominio de miembros inferiores. O sea, una hemiparesia contralateral, porque siempre es al lado opuesto, contralateral, en miembros inferiores. Es algo importante en recordar en la arteria cerebral anterior. En la arteria cerebral media es una hemiparesia, pero a predominio de miembros superiores, podría decirse, a predominio, mejor dicho, braquial. Hemiparesia contralateral a predominio facio-braquial o braquial, o sea, en los brazos. Es una de las cosas. Y en la arteria cerebral posterior, está relacionado con la parte visual. Entonces hay una alteración en el campo visual. Y puede haber entonces mianopsia. Esto podría decirse que es cortito, pero es una de las cosas importantes para la clase bueno, y que creo que lo podrían preguntar, ¿no? En la arteria cerebral anterior, ¿dónde afecta? Y de acá puede salir un caso clínico. El paciente eh, ya
su contexto y que al final diga, ¿no? Que cursa con hemiparesia contralateral en miembros inferiores o de frente en piernas, en rodillas. ¿Qué arteria o qué territorio vascular se encuentra comprometido y que les aparezca arteria cerebral anterior, media, posterior y otras alternativas o otros distractores? Entonces, ellas, arteria cerebral anterior, es lo que compromete. Igualito, para la media, hemiparesia, predominio braquial, y para la posterior, alteración en el campo visual con hemianopsia. Esa es una de las cosas. Entonces, esto de acá también, por si acaso, son pocos de los síndromes que mencionan, estos tres, y acá hay algunas cosas, unas otras posibilidades en los que el doctor mencionaba en su clase que hay hemiparesia y que pueden causar también, aparte de los que ya hemos visto. Hay algo denominado el síndrome de Anton, que es una lesión en los dos lóbulos occipitales. Y va a haber ceguera cortical. El paciente no va a mirar y no reconoce su déficit. Otro es el síndrome lacunar, en el cual hay daño en los vasos más pequeños del cerebro. Que pueden tener menos de 15 a 20 milímetros. Eso es una de las cosas, no es mucho. Este de acá también es importante, el síndrome de Weber. En el síndrome de Weber va a afectar al tercer par craneal, motor ocular común, ¿no? Tercer par craneal. Y entonces, bueno, ya recordamos su función y lo que va a causar es una parálisis de este nervio y una hemiparesia izquierda, ¿no? Causando parálisis con hemiparesia. Esto de acá también recuerden, chicos. Síndrome de Anton, síndrome lacunar y síndrome de Weber. Y otras posibilidades por las que pueda haber hemiparesia también pueden ser por glucosa baja. El paciente podría decirse la parte vascular estar bien, pero y dicen qué pasa o por qué sufre esto. Si le encuentran su glucosa baja y presenta hemiparesia, puede ser una de las causas. Que presente glucosa baja o hipoglucemia, la hiponatremia, también pueden causar hemiparesia. Estas cositas les diría que recuerden sobre todo. En los diagnósticos diferenciales de ictus tenemos al trastorno conversivo. En el trastorno conversivo, hay una hemiparesia funcional. No es que haya tanto una lesión, pero el paciente no es consciente que no puede mover, ¿no? Él piensa que tiene hemiparesia, según esa persona tiene hemiparesia a pesar de que no lo tenga. Es una cosa que ya está en ellos. Otro que tenemos es la encefalopatía hipertensiva. En el caso de la encefalopatía hipertensiva, mm, va a haber cuadros de hipertensión arterial que puede condicionar a que se vean lesiones como hipodensidades occipitales. Y como vamos a ver, que haya hipodensidad es una de las lesiones que puede presentarse en un ictus isquémico, sobre todo cuando es antiguo. Otra de las cosas que tenemos es, como se mencionó, la hipoglicemia. Tenemos la hiponatremia. Tenemos la migraña con aura. Las convulsiones. La encefalopatía de Wernicke. Un absceso cerebral.
que haya un tumor cerebral o que haya toxicidad por ciertos fármacos, ¿no? Como, o por sustancias como el litio. Litio, en algunos casos la carbamazepina. En el caso de la encefalopatía de Wernicke está por acá, se da en algunos pacientes, puede ser, por ejemplo, un paciente alcohólico puede ingresar con trastorno de conciencia de emergencia y con la glucosa baja. El ejemplo que les ponía el doctor, que le administraban un bolo de dextrosa sin antes haber puesto tiamina. Y el paciente va a despertar con una ataxia, y nistagmo, alteración en los movimientos oculares. Pero es encefalopatía de Wernicke por no haber puesto previamente la tiamina, que se debía haber puesto. En el caso del absceso cerebral, si bien las lesiones son progresivas, no son tan rápidas como puede ocurrir en un ictus, sí puede a veces producir una ataxia, inestabilidad o nistagmo y que pueda parecer como si fuera un infarto, más que todo. En el caso de los medicamentos que les mencionaba, el litio, también entra ahí la fenitoína, en algunos casos la carbamazepina, pueden producir ataxia, inestabilidad, nistagmo y que también puede aparecer. Em, y eso puede producir hemiparesia. Ya. Ahora vamos a ver la evaluación inicial. La evaluación inicial tiene como algunos objetivos clave estabilizar al paciente, revertir el ictus, prevenir complicaciones, con lo que por eso se va a ejercer su función sobre los factores de riesgo para prevenir complicaciones. Se busca determinar la localización y prevenir recurrencias. La evaluación en emergencia es apenas llega el paciente a emergencia, ¿no? Apenas llega el paciente a emergencia. Durante los primeros 10 minutos. A los 15 minutos ya debe verlo el equipo de ictus. A la media hora, o los 30 minutos, ya debe pasar por una prueba de imagen, como una tomografía, para que confirme. Y luego en menos de 60 minutos ya debería estar iniciándose tratamiento para prevenir complicaciones. En cuanto a la anamnesis, acá lo que vamos a buscar es se va a evaluar el inicio de los síntomas, las enfermedades comórbidas, cuáles presenta, como los factores de riesgo que vimos. Si la persona presenta hipertensión arterial, diabetes mellitus, eso hace que sea un factor de riesgo. Los medicamentos que esté tomando el paciente, los medicamentos, si son anticoagulantes, si toma insulina y que de repente está tomando insulina y la baja de glucosa fue por eso, o si está tomando antihipertensivos. Y si ha tenido algún evento reciente, como ictus, infarto de miocardio o algún traumatismo. En los exámenes auxiliares, sobre todo básico, una tomografía. Tomografía sin contraste o una resonancia magnética. De cajón se pide la glucosa, porque dijimos que una hemiparesia también puede estar causado por una glucosa baja. Y otros exámenes, ¿no? Como electrolitos, función renal. En algunos casos se puede pedir un electroencefalograma, y sobre todo la glucosa. Si la glucosa está baja, entonces se repone glucosa. Y si es que no mejora a pesar de glucosa, si no mejora luego de haberle puesto glucosa, es que es un ictus. Si no mejora luego de glucosa. Estamos ante un ictus isquémico. Ya, estas son escalas que les ponen, de Nick-Stroh Scale, la escala de Bartel y la escala de ranking modificada. No se preocupen por tener que memorizarse todo esto, diría que no es necesario, pero lo que sí es conocer en qué consiste al menos cada escala. ¿Cuál es la función de cada escala?
La escala de Nick la escala para evaluar el stroke, se basa, acá vemos el compromiso, cómo afecta, y tenemos que, de acá lo importante es que un puntaje de 5 es un ictus leve, y no es necesario trombolizar, a menos que la discapacidad que presenta el paciente sea importante, ¿no? Y que también va a permitir evaluar respuesta al tratamiento. Permite evaluar respuesta al tratamiento. ¿Cómo estuvo al inicio y cómo va después del tratamiento? La escala de Bartel evalúa, mide la discapacidad. Vamos a ver ahí si el paciente es capaz de caminar o subir las escaleras. Acá como, y le van a poner su puntaje. Capaz de caminar, subir las escaleras. Mide la discapacidad. Y la escala de ranking modificada evalúa la funcionalidad. Si el paciente no tiene síntomas, si no presenta discapacidad, si tiene ligera discapacidad pero que no requiere asistencia, entonces evalúa la funcionalidad. Estas son las cosas puntuales que les diría que recuerden de cada escala. En cuanto al manejo inicial, ya se sabe aplicar el ABC, monitoreo cardíaco, mm, acceso endovenoso, mantener un oxígeno por encima de 92, la saturación, descartar hipolisemia de nuevo y estar en NPO, nutrición parenteral. En los exámenes de neuroimagen se pide, como les decía, una tomografía. Cuando es un ictus antiguo, algo que se va a ver es una hipodensidad. Y cuando es un ictus nuevo, algo resaltante que se va a ver es que podría decirse que se pierde o no se ve bien la corteza cerebral. Son dos cosas que se pueden encontrar en la tomografía. En cuanto a la oxigenación, se administra oxígeno solo si está menos de 92. De nuevo acá aplican el ABC, soporte de vía aérea y ventilatorio. Acá también va la parte del monitoreo cardíaco. Y el oxígeno suplementario, solo de nuevo acá, si la saturación está menos de 92. Hiperglicemia. Estos 3 puntos de acá también hay que controlar. En cuanto, se dice que se puede permitir una hiperglicemia hasta 180, pero no más. No más de 180. Si está más de eso, hay que bajar la glucosa, porque se dice que si la glucosa está menos de 180, hay un mejor pronóstico en la función y presenta menos discapacidad luego del infarto. En cuanto a la temperatura, hay pacientes que hacen fiebre, entonces es importante bajar la fiebre, porque lo mismo, dice que hay 3 meses después de infarto tienen mayor discapacidad los que han estado con la temperatura elevada. Y el manejo de la presión arterial. Si la presión es muy baja o está muy alta, eso va a aumentar la mortalidad. Entonces, lo que buscamos es que la presión no esté más de 220/120. Si está menos de esto, no hay mucho que preocuparse en las primeras 24 horas, pero si está más, hay que bajar. El manejo también junto de la presión arterial va de acuerdo a cuando se considera que es candidato para la trombólisis con alteplasa. Tenemos que mantener una presión arterial menos de 185/110 milímetros de mercurio. Si está en tratamiento, durante tratamiento o después de la trombolisis, se debe mantener una presión arterial menos de 180/105 milímetros de mercurio.
Y si no es candidato para trombolisis, se debe mantener una presión arterial menos de 220 sobre 120. Entonces, ¿qué nos en las primeras 24 horas? ¿Qué nos dicen, no? Que si es candidato para trombolisis, ahí se tiene que bajar más la presión arterial. Si lo normal que puede aceptarse es 220 hasta 120 como máximo, si van a recibir trombolisis, eso tiene que bajar hasta menos de 185 sobre 110. Trombólisis endovenosa, se va a inyectar, activar el plasminógeno para disolver un trombocoágulo. Trombocoágulo en una zona sin flujo. Luego se va a perfundir de nuevo y va a aumentar la funcionalidad. Ese es el objetivo. ¿Y hasta cuándo se debe trombolizar? Si se le pone hasta 6 horas, se podría todavía tener efecto. Máximo es 6 horas. Lo ideal que se pueda trombolizar es de 4,5 a 5 horas. Es eficaz y funciona. Lo máximo es esperarse más de 6, después de 6 horas como que ya no tiene ese mismo efecto. Y esta trombólisis está aprobada en mayores de 18 años. En niños no está aprobado, no hay estudios todavía. No aprobado en niños. Y también hay unos criterios en los que algunos pacientes no pueden recibir trombólisis. ¿En cuáles? Si el infarto es muy grande. Si el infarto es muy grande, ya vamos a pasar a otra técnica, como es la de acá, trombectomía mecánica. Si el infarto es muy grande, no pueden. Y es muy grande cuando tiene más de un tercio del hemisferio, porque hay más riesgo de sangre, de que se desangre el paciente. Si le hacen una escala para evaluar y el NIS sale demasiado alto, indica que hay más riesgo de sangrado. Otro es si el paciente ha tenido convulsiones o si ha recibido algunos anticoagulantes. O si el paciente tiene menos de 100.000 plaquetas, ya que también tenemos mayor riesgo de sangrado. Si hay problemas en la coagulación y encima se le va a dar algo para disolver el coágulo, estarían causando mayor riesgo de sangrado. Por eso es que si tenemos alguna de estas condiciones en las que las plaquetas estén muy disminuidas, es preferible primero resolver estos problemas antes de pasar a una trombólisis. ¿Y en qué caso se hace la trombectomía mecánica? Dijimos cuando el infarto es muy grande. Los antiagregantes plaquetarios se puede dar ácido acetilsalicílico, la aspirina, 325 miligramos, una dosis inicial de 24 a 48 horas después del ictus. Eso es lo que se recomienda, ¿no? Y si es que no se le va a trombolizar, se le puede dar de inmediato. Si es que se le va a trombolizar, se tiene que esperar unas 24 horas antes de iniciar la antiagregación. Para la neuroprotección, se dice que se recomiendan las estatinas. Neuroprotección. Se ha demostrado que mejora la funcionalidad a los 3 meses, independientemente de cómo esté el colesterol. Es decir, se toman las estatinas usualmente para bajar el colesterol, pero acá lo toman como un factor neuroprotector, así el colesterol esté normal. Se puede dar estatinas. ¿Cuándo hospitalizar un ataque isquémico transitorio? Cuando los riesgos son altos. Cuando el riesgo de ictus
a 30 días es de un 30%. Y hay algo que vamos a ver acá, un score del ABCD, y que nos va a permitir establecer. Y lo va a clasificar por puntos. Y si tenemos más de 3 puntos, es alto riesgo. Y se debería hospitalizar, así sea solamente un ataque isquémico transitorio. Eh, más de 3 puntos, hospitalizar. Más de 3 puntos, bueno, alto riesgo. Edad mayor de 60 años. Que haya hipertensión arterial y en la primera evaluación esté con más de 140/90. Un punto. Si es que en las características clínicas presente hemiparesia, es un criterio fuerte, esto equivale a 2 puntos. Y si hay alguna alteración en el aula, equivale a un punto. Luego tenemos la duración, ¿no? Si este ataque isquémico transitorio dura más de 60 minutos, tenemos 2 puntos. Si es que dura entre 10 a 59 minutos, es un punto. Y si presenta diabetes, este factor de riesgo, también un punto. Entonces sumamos. Si ponte que el paciente tenga 65 años, presión arterial 140/90 y diabético, van 3 puntos. Un criterio de alto riesgo y esto puede considerarlo hospitalizar. Y la prevención secundaria consiste en mejorar los factores de riesgo del paciente. Los factores de riesgo más importantes que vimos, hipertensión, bueno, la dislipidemia que también va por ahí, favorece el riesgo, hiperglicemia, obesidad, o sea, manejar la hiperglicemia, pero sin que baje a una hipoglucemia, porque la hipoglucemia también puede cursar con una hemiparesia y hacer sospechar de un ictus. Actividad física, nutrición adecuada. Esos principalmente. Y muy bien, estos serían los puntos más resaltantes. Acá les he traído algunas preguntas. Y ahora sí, chicas, quiero que participen. Paciente de 68 años con diabetes mellitus es evaluado por consulta de rutina en un electrocardiograma control. Se detectan ondas Q patológicas en derivaciones anteriores, sin síntomas recientes, ¿no? O sea, en pruebas de imagen hay alteración, pero no hay síntomas recientes. ¿Cuál sería su diagnóstico más probable? ¿Qué pasó, chicas? Lo que ustedes crean está bien, no hay problema. Pero es que necesito saber que todavía siguen. A ver qué. Mm, ¿Cómo se me escucha? Alexandra, Piche, Podría ser la... Maxi. Gracias, Maxi. Acá sería más que todo un infarto silente, porque como habíamos dicho al inicio, acá lo que vamos a tener es que en pruebas de imagen sí va a haber algo, pero el paciente no hay síntomas. Acá en un ataque isquémico transitorio, bueno, sí vamos a tener síntomas y estos van a ser en menos de 24 horas. Bueno, una angina inestable, ¿no? No, no habrían los criterios, ya de imagen. Y bueno, un infarto también. Un paciente de 70 años presenta un episodio de déficit motor derecho y disartria que dura 15 minutos y se resuelve completamente sin secuelas. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Y ya tiene síntomas. Ese sí podría ser la B. Ahora sí podría ser el ataque isquémico transitorio, ¿no? Porque el paciente está presentando los síntomas, tiene un déficit motor, pero es en corto tiempo, dura más que 15 minutos y no hay secuela, un ataque isquémico transitorio. Muy bien. Y ahora lo que les dije que quería que recuerden.
Paciente de 65 años con antecedente de hipertensión arterial es llevado a urgencias por presentar súbitamente debilidad en la pierna derecha y dificultad para iniciar la marcha. El examen neurológico muestra una paresia en el miembro inferior derecho con poca afectación del brazo, leve disminución de la sensibilidad en la pierna. ¿Cuál arteria es más probablemente afectada? Anterior. Perfecto, muy bien. Porque dijimos que cuando afecte a la arteria cerebral anterior, vamos a tener una hiparesia en miembros inferiores. Paciente de 72 años, diabético, es encontrado desorientado en su domicilio. En urgencia se constata afasia, debilidad de brazo derecho más que en pierna. Desviación de la mirada hacia la izquierda. ¿Cuál arteria más probablemente es responsable? Media, ¿no? Sí. ¿Y cuál creen? ¿Es la cerebral media izquierda o la cerebral media derecha? No, derecho. Izquierda. ¿No sería izquierda? Mm, La Sí, muy bien. Es izquierda. Porque esto justamente lo quería explicar. Es porque dijimos que en la arteria cerebral media la hemiparesia es contralateral. Es así, si se aparece que es en el lado derecho, es porque el daño realmente está en el lado izquierdo, por la decusación en las vías piramidales, ¿no? Y desviación de la mirada está hacia la izquierda. Podría decirse que el ojito, como ahí la parte ocular, eso es antes de que haya la decusación. Entonces ahí sí se mantiene hacia el mismo lado. Entonces, cuando ustedes, si les dice que la mirada está hacia la izquierda, la lesión es hacia la izquierda, eso es una. Y si en la parte ya motora, cuando ya esté hablando, por ejemplo, acá la debilidad está en el brazo derecho, es porque es en el brazo izquierdo. Y si al revés dijeran que la debilidad está en el brazo izquierdo, es porque su lesión está en la parte derecha. Espero que se quedó claro. Bueno, es una hemiparesia contralateral. Como su debilidad es en el brazo derecho, el problema está en la arteria cerebral media izquierda. Y acá igualito la desviación es hacia la izquierda, entonces la parte ocular, eso sí se mantiene para el mismo lado de la lesión. Varón de 55 años con antecedente de dislipidemia y tabaquismo. Consulta por pérdida súbita de la visión en la mitad derecha de su campo visual. No presenta debilidad ni alteraciones del lenguaje. ¿Qué arteria está afectada? posterior. Perfecto. La cerebral posterior es la parte visual. Ya saben, la cerebral media y la cerebral anterior. Esta sería la bibliografía. Y les voy a pasar su quizzes. Ictus isquémico. Ya. Ya pueden ir ingresando. Ya chicos, los demás. Ya recién veo que me han escrito. El martes en la noche. Sí, está bien, el martes en la noche también está bien el horario. En práctica a las 6 y el lunes va a ser presencial. Ay, con mayor razón, si va a ser presencial es mejor que sea para el martes.
Chicos, los demás, en unos minutos ya empezamos. Ya esto. 8 tengo centro ahora. Ya un minuto más y empezamos, chicos. Porque deberíamos estar acá en el quizzes 10 personas y tengo a 5. Ya vamos a empezar.
Felicitaciones, chicos. Ahora vamos a ver. Ay, sí. Revisar. Ya. Pues, acabo. A ver, chicos, quiero que la luz se apague. Bueno, ya. Ya, ahora sí. Paciente con infarto en la arteria cerebral anterior presentará típicamente, perfecto chicos, en mi parecia predominio de miembros inferiores. Esto sí tienen que recordar. Este es una de las cosas que creo que las podrían preguntar. En realidad no, obviamente no estoy al 100 segura, pero sí me parece importante recordar esto. Recuérdense, hemiparesia, arteria cerebral anterior, hemiparesia de miembros inferiores. La parte faciobraquial va a ser en la arteria cerebral media. Paciente con un infarto justo en la arteria cerebral media es más probable que presente, muy bien, hemiparesia con predominio faciobraquial. Y siempre recuerden que las lesiones son del lado contralateral. Si les dice que la hemiparesia presenta una hemiparesia, no sé, de brazo derecho, es porque la lesión está en la arteria cerebral media izquierda, y así. Infarto en la arteria cerebral posterior afecta principalmente, perfecto, el lóbulo occipital y la corteza visual, ¿no? El lóbulo occipital está hacia la parte posterior y por ahí va también la arteria cerebral posterior, entonces está relacionado a eso, la parte visual. Corteza motora, ¿no? Frontal y personalidad. Acá no hay pierde. Arteria cerebral posterior relacionan con el lóbulo occipital y la función visual. Síndrome de Anton es causado por una lesión, muy bien, de ambos lóbulos occipitales. Esto de acá es tal cual lo mencioné. ¿Cuál es la característica clínica más típica del síndrome de Weber? Perfecto, eso sí, esto de acá sí quedó bien claro. La parálisis del tercer nervio craneal ipsilateral con hemiparesia contralateral. Y así les preguntan algo del síndrome de Weber, esto sería, por decirse, como dice, la característica más típica. Entonces, con esto ya no hay pierde. Hay una parálisis del tercer nervio craneal, ya saben la función del tercer par, que es ipsilateral, y que aparte también presenta una hemiparesia del lado opuesto, ¿no? ¿Cuál de los siguientes valores de plaquetas está contraindicada en la trombólisis endovenosa? Ah, ya, es este de acá. Porque dijimos que una de las contraindicaciones para trombolisis endovenosa era que las plaquetas estén menos de 100.000. Y acá está en 95.000, entonces por eso esta es. ¿Y por qué? Porque al haber bajo déficit de plaquetas aumenta un riesgo de sangrado, ¿no? Y si encima uno le va a dar una trombolisis, con mayor razón, sangrado masivo. Entonces, por eso tiene que haber buen nivel de al menos de plaquetas. ¿Cuál de los siguientes síntomas es característico de un infarto en la arteria cerebral posterior? Perfecto. Pérdida de la visión en el campo visual contralateral. ¿Qué tipo de déficit motor se espera encontrar en un paciente con infarto en la arteria cerebral media? Ya. Esto, decir faciobraquial es como decir más o menos miembros superiores y brazos. Entonces, cuando vamos a relacionar con una lesión en la arteria cerebral media, es por eso que está bien decir que hay una hemiparesia en miembros superiores y faciales. Ataxia en miembros inferiores. Cuando ustedes lean miembros inferiores, recuerden pensar más en la arteria cerebral anterior. Arteria cerebral anterior relacionen con hemiparesia en miembros inferiores. Arteria cerebral media relacionen con hemiparesia, ya sea en miembros superiores o como dice faciobraquial, predominio faciobraquial, y en la arteria cerebral posterior con la parte visual. Y acá sí que no. Complicación en la arteria cerebral anterior, muy bien, dificultad para caminar, ¿no? Porque la arteria cerebral anterior, como dijimos, afecta más a miembros inferiores, entonces, va a tener dificultad para caminar. ¿Qué evalúa la escala de ranking modificada? Evalúa el grado de recuperación funcional y autonomía post-ictus. Muy bien. De acá les dije no miren mucho que recordar, pero al menos hay que recordar la función de cada uno que tiene. A ver, vamos a compartir. Mm,
Mm, pensé que se había quedado guardado lo que habíamos escrito. A ver. Ah, ya, acá sí se quedó guardado. Bueno, no, no se quedó. Pero acá tienen esta escala. La escala de ranking evaluaba funcionalidad, la escala de Bartel evaluaba la discapacidad, lo que el paciente puede o no puede hacer, si puede caminar, si puede subir escaleras, y acá evaluaba, ¿no?, el compromiso que va a presentar, su complicación, y evaluaba también la respuesta al tratamiento. ¿Qué más? Esto de acá sí ya quedó claro. Anterior, miembros inferiores, media faciobraquial y posterior lóbulos occipitales, ¿no? La parte visual. ¿Qué más? Lo del síndrome de Anton era en ambos lóbulos occipitales. Lo del síndrome de Weber que afectaba el tercer par craneal. Lo demás, creo que sí lo recuerdan bien. Neuroimagen antiguo mostraba hipodensidades y en el nuevo más que todo se perdía lo que vendría a ser la corteza cerebral. Ya no permitía diferenciarse bien. Y bueno, uno de los criterios, ¿no? ¿Qué pacientes no podían recibir trombolisis? Estaba por ahí que escrito, ¿no? Que tengan las plaquetas en menos de 100.000, porque tiene que tener buen nivel plaquetario. Y cuando hospitalizar a un tía, cuando presenta criterios de alto riesgo, ¿no? Estaba en la edad, estaba que presentaba discapacidad el paciente, que presentaba hemiparesia, y cuánto tiempo de duración, si era mayor de 60 minutos, la tía era 2 puntos, si es que era de 10 a 59 minutos, 1 punto, y así. Y el control de los factores de riesgo. Ya, chicos, les voy a pasar su post-test. Ya. Vayan llenando, chicos. Todavía no se salgan, al menos quiero que me aparezca que ya están llenando o que no han llenado, para saber que todavía siguen acá. Y les estaría avisando cómo vamos a hacer con... Veo que nos faltan aún 3 temas. Me mencionan que va a venir enfermedades del sistema nervioso periférico, Parkinson y cefalea. Y que y que el lunes no van a poder porque tienen clase presencial. El martes les podría ayudar con un tema, por lo que el miércoles es mi examen y también quiero repasar un poquito. Con 1 a 2 temas, pero normal podemos hacer coordinar si pueden el miércoles mismo, o sea, después de mi examen, ya sea en la tarde, o el jueves también podríamos terminar los temas y ya quedan listos para su examen. Ahí vamos a estar, les voy a escribir al grupo como una encuesta para ver. A ver, el post-test, ya muy bien, tengo 2 personas, los demás chicos. A ver, ¿qué pasó? Mm, recuerden que la arteria cerebral posterior está relacionada con la parte visual, ¿sí? Mm, a ver acá. Ah, acá no le puse. Y ahora sí. A ver, chicos, los demás vayan llenando. Ya puse la respuesta de la del síndrome de Weber. El síndrome de Anton muy bien. Ya.
Muy bien, ya tengo 6 respuestas, son más de la mitad de las que están aquí. Igual chicos saben 7. Muy bien. Entonces chicos, estamos coordinando como las últimas 3 sesiones, cómo las vamos a recuperar. Y bueno, eso sería todo el día de hoy. Vamos. Chao chicos.